El tema que hoy nos ocupa es el tema de Jesús y los niños. Jesús y los niños. Y hay muchas cosas que nosotros sabemos ya de este tema por la historia que nos narran los evangelios, sobre cómo Él los defendía, sobre cómo Él se relacionaba con ellos, de una manera muy diferente a su época. Estoy casi seguro que a don Luis y a la maestra Elena y a mí también me tocó todavía aquella costumbre de las familias, la costumbre de las familias de, había plática de adultos y con la pura mirada era váyanse, lárguense, desaparecen. O sea, así de sencillo, era una situación. Y había en muchas circunstancias una separación, los niños con los niños y los adultos con los adultos. ¿Qué están haciendo los niños? Lo que hagan, pero los adultos estaban aparte. A la hora de las comidas en las familias grandes, comían los niños y póngale, váyanse. Y era de, porque hay muchos en lista de espera. Entonces, en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús había una visión muy especial. Los años, la experiencia de vida, la edad real de las personas más que la biológica, la madurez, era considerado como el fin del ser humano. Entonces, entre más grandes, eran más perfectos, más acabados, entre más, con todo respeto, entre más viejos, eran más sabios, más venerables. Y esta era la imagen que había en el pueblo de Israel, compartida por nuestros nativos americanos, nuestros antepasados también. Había el consejo de ancianos. De hecho, el nombre de los sacerdotes de segundo grado, nosotros les decimos padres, pero ¿cuál es el nombre correcto? Presbítero. ¿Y qué significa presbítero? Anciano. Sí, sí. Gracias por participar. Sí, sí. Ya puedo ser considerado casi persona de tercera edad. Digo, de tercera edad no en cuanto a los 60 años, sino en cuanto a que mis compañeros de prepa ya tienen nietos. Entonces, ya. Si ellos ya son abuelos, el blanco dice que tal vez yo también biológicamente podría estar en la misma situación. Bueno, en el pueblo de Israel, los adultos, los mayores, los ancianos, era el máximo que podía alcanzar una persona. Cuando el Evangelio dice sin contar a mujeres y niños, cuando hace esta expresión, algunos dicen se escucha medio feo, más a nuestro nivel de cultura, se escucha medio raro, pero es que en su tiempo no contaban, esa era la realidad. La mujer era una pertenencia y podía ser una entre varias. Dentro de la cultura del pueblo de Israel, una entre varias y con la misma calidad de esposas. Y ya vimos cuando vimos el tema que fácilmente las podían despedir. Con un papelito ya, adiós, hazle como puedas. Y en el caso de los niños era todavía peor. Los niños no eran considerados ni siquiera como seres humanos, eran considerados como seres humanos en potencia. O sea, se les soportaba por la esperanza de que algún día se les quitara aquello. Les hice una broma el domingo en misa que a algunos no les gustó, en torno a que dicen que cuando uno es joven es menso y que luego pasan los años y se nos quita lo joven. Entonces, no es que me estuviera quitando del copo, ¿no? Entonces, pero bueno, no contaban los niños, no valían, si se les soportaba era únicamente en razón de que iban a crecer y algún día iban a poder producir o aportar. A los
Si alguien platicaba con algún niño, era considerado como una pérdida de tiempo. O sea, como no respetarse a sí mismo prácticamente. Así, y en todas partes era igual. Obvio que las familias tenían sus zonas de tolerancia, sus zonas que no era igual que en la sociedad. Pero hasta que los niños, concretamente los niños varones, hasta los 12 años, ni siquiera eran considerados para nada. Si alguien les hablaba de ahí, era una pérdida de tiempo. Ahora bien, nuestro Señor tiene una relación muy diferente con los niños. Y antes de eso, voy a hacerles un examen a todos. El domingo usé 2 ejemplos de juegos de niños en las familias. ¿Qué es el chinchampú? Es como piedra, papel. Ese era el otro juego. Piedra, papel o tijeras. ¿Para qué usan los niños este juego? Para ganar. Es como un disparejo. ¿Quién se lo queda? Es un disparejo y es para seleccionar a un candidato para que haga lo que los otros no quieren hacer. O sea, el primero. ¿Quién va a lavar los trastes? ¿Quién va a lavar los trastes? Chinchampú o piedra, papel o tijeras, y el que pierda los lava. Esa es la idea. Así funcionan esos juegos. Nuestro Señor, curiosamente, les pone gran atención a todos los juegos de niños. Algunos saben que doy clases en el seminario. Las clases son de Cristología y son de Eclesiología, por lo pronto. Y me toca ver a los seminaristas mayores. Les hice esta pregunta: ¿cómo puede una persona generar un vínculo con un niño? Y estoy hablando de una situación buena, noble, como Dios manda. O sea, ¿jugando qué? Lo que a él le guste. Podemos jugar lo que les gusta a los niños a ciertas edades. Pues ahorita con la tablet es más complicado. No, es más fácil. No. Sí, es más fácil. Sí, porque Sí, como sí. tú les hablas y te mueves, las tablets ya los aburrieron. Si le pones un video, no No, funciona. pero aún para jugar con ellos en una tablet es más fácil porque entonces no los tenemos que mover tanto. Algunos ya no podemos mover. Entonces, Pero les si me estorba, dicen, de a hecho, ver, estén brinca la conectados. cuerda, a ver, juega fútbol, a ver, juega Y voleibol. yo te le detengo y tú bien. Sí, o sea, tenemos que acomodarlo. Pero bueno, además, una cosa esa es una intervención directa. Pero hay otros tipos de intervenciones que formas, y yo les ponía el ejemplo concreto, para un sacerdote. De cómo acercarse a los niños, Cómo crear un vínculo. O sea, no es lo mismo acercarse, yo no puedo acercar y darles unos dulces o darles alguna situación de esas. Hablándoles de algo que les guste. Que conocen. Niños que les guste. Hablándoles en su propio idioma. Caricatura. Conociendo qué les gusta a los niños. Preguntara yo cuáles son las caricaturas que están viendo ahorita los niños. Poco yo. ¿De qué edad a qué edad? ¿De 3 a 7? Sí, No, sí, más ese es chiquitas, como de 3 a 7 porque para yo los creo que está- pícolos. Sí. Como para la tuya, sí, estos son. Sí, sí, para los pícolos de preescolar, sí. La Peppa Pig. Sí, y si hablamos de niños de 8 a 12, Fuera de violencia. las que hay, no sé si sepan cómo nace la industria o cómo crece la industria de las caricaturas. Una de las más grandes empresas de caricaturas o que ha tenido más éxito Disney. es antes de Disney, concretamente en el ataque a los niños. Obvio, Disney se los lleva a todos, pero Disney es como una aspiradora. O sea, todo lo que hay en todo el mundo se lo ha robado para presentarlo y ya después es de Disney. No era de Alemania, no era de Italia, no era... O sea, y podemos encontrarle las secuelas, ¿no?
Los primeros fueron los de una empresa norteamericana que se llama Mattel. Son los creadores de la Barbie, de los Cabbage Patch Kids, de todos los monitos de acción, de He-Man, de Thundercats, de... Eran las caricaturas. que yo miraba. Esa empresa se dedicaba a hacer, obvio, a desarrollar juegos o juguetes para niños. Después de que se empezaron a caer las ventas de la Barbie y de todo lo que era este contexto, ellos se dieron cuenta de que había un ámbito, sobre todo para los niños varones, no explotado. O sea, no explotado. Y se pusieron a hacer caricaturas. Pero la idea era mercadotecnia. ¿Cómo voy a hacer que esta cría convenza a su papá de que le compre todo lo que yo quiero que compre? Y no solamente el monito, sino que también compre todos los aditamentos que lleva. Y después siguió los Legos, pero luego ya es más, aunque sean antiguos, es más moderno la mercadotecnia por las películas, han sacado la historia de Batman, de la Guerra de las Galaxias, de esto en Legos. Y para niños entre 5 y 8 o 9 años, los Legos son un éxito. Ya 9, quién sabe, a lo mejor si sería mucho exigir. Bueno, a lo que vamos. Estos tipos, para venderles algo a los niños, se pusieron a crear algo para los niños. En un principio no sabían lo que iban a lograr. O sea, no sabían que esas series de televisión iban a impactar tanto que empezaron a crear la necesidad para todos los niños de los monitos. Ya no hablemos después de lo que pasó con los videojuegos, la revolución de los videojuegos. Pero ¿a dónde vamos? Para poderme acercar a alguien, necesito hablar su mismo idioma y necesito estar interesado. El Señor habla el mismo idioma que los niños. Hay una pesadilla que su servidor, voy a estar como uno de los comediantes, debo de confesar que yo era un niño inquieto. Tengo cicatrices que prueban que era un niño inquieto. Es decir, iba de cacería, iba de pesca. Todos los juegos violentos y rudos habidos y por haber los jugamos. Chinchileguas, changalay, béisbol, changay, béisbol, fútbol americano, footbase. No, pero eso estaba tranquilo, ese era el que jugábamos. Resortera, tirapiedras, hacíamos con ligas para tirar fichas. Guerritas de bombas con agua. Guerritas de bombas con aguas. Y esas son las de horario infantil. O sea, brincar de cerros para de 10, 12 metros para caer a un colchón. El salto del tigre. O sea, Moretones. siendo un niño inquieto, cuando veo a un niño que no es inquieto o que es demasiado serio o que es tímido, a mí me pone a temblar. ¿Qué hay detrás de eso? Hay algunos niños aquí que su inteligencia y su chispa es increíble. Niños de 3 o 4 años cuando platican entre ellos. Cuando su plática es entre ellos, mira, te presento al padre, le dice un niño a otro niño. El otro niño tiene 4 años y ya es monaguillo, Moisés. El de la manita. Sí, el de la manita. Otro niño le estaba presentando al padre. Y Moisés, ni tardo ni perezoso, sí, es mi amigo. Sí, fresco. Yo estaba escuchando y sentí así como una gota de sudor frío cuando escuché su respuesta. Cuando escuchan a Manuelito, que es otro de los monaguillos que tiene 6 años, y uno le pregunta, oye Manuelito, y esto, y aquello, y escucha uno las respuestas, dice uno, es increíble. Si uno pone atención y si uno se interesa, lo que uno puede aprender. Bueno, punto.
nuestro Señor Jesucristo se interesó y hablaba la misma lengua que los niños. La inocencia y la alegría y el gozo de la vida. Nosotros rara vez ponemos esto en los niños. Nuestro Señor en la historia nos enseña a buscar esto. O sea, Él descubre los juegos y podemos hablar de muchos juegos. También el juego de la flauta, por ejemplo. Están como esos niños que juegan el juego de la flauta. Tocan música alegre y no bailan. Tocan música triste y no lloran. Entonces, esto es solo el principio. Él se interesa. Pero no solamente se interesa y habla el mismo idioma, sino que además los pone como modelos. Los pone como modelos. Parece, ¿qué va a ser un modelo, un niño? ¿Qué va a ser un modelo? Si a duras penas sobrevive, y estamos hablando de los cuántos años podría sobrevivir un niño, 7, 8 años, 9. En África hay niños de 7, 8 años que tienen que sobrevivir. Y sobreviven. Y no solamente sobreviven, sino que a veces acompañan a otros y sacan a otros también adelante. Entonces, pero suponiendo, antes de esa edad, ¿conocen ustedes alguna otra especie dentro de los mamíferos que ocupe tanto tiempo para desarrollarse? O sea, 2 años para caminar, 3 años para decir palabras sin sentido. Sí, 2 o 3 palabras y para nosotros es y casi como así de y la traductora o el traductor que está siempre lo que él quiere decir es lo que él quiere decir es, y siempre hay dentro de las familias traductores y traductoras, ¿no? Y no falta alguna así medio rudo que diga, déjalo que hable para que aprenda, déjalo que pida las cosas, dile cómo se llama. Bueno, el punto es, nuestro Señor los pone como modelos, y no los pone, y hay que entender que no es lo mismo que ponga a los niños como modelo a que nos pida actitudes infantiles o que caigamos en el infantilismo, porque es lo contrario. Un niño se caracteriza por su inocencia, su chispa, su deseo de vivir, sus ganas de vivir, su confianza en sus padres, confianza absoluta, total. Y cuando pensamos nosotros en el infantilismo, pensamos en el egoísmo, en los caprichos, en todo lo contrario de lo que representa un niño, ¿no? Entonces hay que entender este punto. Ahora, nuestra comunidad está dedicada a Santo Niño de Atocha. La pregunta de los 144,000, ¿por qué están los santos que están atrás del templo? Se le antojó poner esos santos ahí. No me refiero al Sagrado Corazón de Jesús, me refiero a los otros Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús y San Antonio de Padua. San Antonio de tiene un Padua. niñito. Sí, siempre va con el niño San Antonio de Padua, Y Santa Teresita del Niño Jesús también era su... Santa Teresita del Niño Jesús, vamos a ver más adelante que lo lleva tres niveles más adelante. Porque ella propone como camino de espiritualidad o de vida cristiana el caminito de la infancia espiritual, y vamos a ver ahorita las características. Pero ella lo lleva así como 3 niveles más adelante. Y no digo, no es que ella supere al maestro, no, ella saca todas las consecuencias de lo que el maestro enseña.
saca todas las consecuencias de lo que el maestro enseña. Bueno, después de todas esas disertaciones, algunas características que nosotros tenemos que ver en la persona de Jesús. Primero, Jesús quiere a los niños. ¿Cómo alguien que quería a los niños no tuvo él sus propios hijos? Si hubiera aquí algún psicólogo o psicóloga, se daría cuenta de que los psicólogos y psicólogas con los que más batallan es con sus propios hijos, no con los de los demás. Y los maestros también. Y los maestros a veces también, pero por lo regular los hijos de los maestros salen más equilibrados. Salen mejores alumnos. Bueno, Hay algunos, otros hijos de maestros son descargados. puedo presentar, va a decir padre, una golondrina nada más de primavera. En su casa ya les dije que somos una mafia de maestros. Hay 3 jubilados nada más para que saquen sus cuentas, hay otros 4 en activo, sin contarme yo. Bueno, también eres profesor. No, doy clases a nivel universitario, no tenga la menor duda del seminario. No, eso no es. Sí ejerzo el magisterio también, pero el punto al que iba es, sin contarme, de todas maneras son muchos. Y les puedo presumir, me decía, ay padre, papá cuervo salió. Voy a decir, no van a haber muchos de estos casos en las familias de maestros a lo mejor. Pero yo tengo hijos de maestros que tienen doctorado y están estudiando ahorita, bueno, están ejerciendo en la Universidad de San Diego, por ejemplo. Tengo una que está ahorita terminando su año de esclavitud, de servicio dentro del ISSSTE, curiosamente del ISSSTE, cuando ya había acabado su carrera de administración y tenía maestría en administración, y ahorita ya acabó la de medicina. Ahorita ya está preparándose para iniciar su especialidad. Entonces, y son hijos de maestros. O sea, va a decir, ay padre, qué presumido, hijos de maestros que tienen ingeniería, que tienen maestrías, doble licenciatura. Dice uno, pues no son muchos, pero sí hay. Sí, los hay. O sea, sí hay maestros que a lo mejor no eran muy buenos maestros en las aulas, pero sí le atinaron escogiendo una buena esposa que sí supiera educar. No es nada personal contra sus hermanos. No es nada personal contra... No, es que no puedo decir que mis hermanos maestros que trabajaban 2 turnos o 3, tengo uno que trabajaba 2 o 3 turnos, trabajaba 2 turnos entre semana y tenía un curso especial los fines de semana para, no me acuerdo cómo le llamaban este proyecto, que estudiaban secundaria y preparatoria el fin de semana para trabajadores. Ese programa lo tenía Cebetis, si no me equivoco, o Cebatis, no sé si le estoy cambiando el nombre. Así es, Cebetis. Bueno, no estoy seguro si ese era quienes tenían, pero ellos lo tenían. Entonces, y él era entre semana tenía sus dos plazas y el fin de semana era el director de ese proyecto. Entonces, dice, ¿qué tanto pudo haberles dedicado a sus 3 hijas? Pues las vacaciones. Que también ya es muchito. Pero, no, y también daba cursos en vacaciones. Entonces, pero mi cuñada, en paz descanse, de Dios goce, con toda su dulzura, pero era así como... Entonces, y así pudiéramos hablar del resto, ¿no? Pero sí hay buenos alumnos. Tengo ahorita una hija de maestra también, que está estudiando su licenciatura. Y no está bien de su cabeza porque le dio por estudiar nutrición y luego quiere estudiar literatura. Le digo, las 2 cosas que más nos hacen falta en México. Le digo. Pero bueno, conocer a los niños. Estamos con Jesús quiere a los niños. Jesús quiere a los niños. ¿Qué significa querer a los niños? O sea... No significa únicamente ese impulso humano, genético, hormonal, así padre, ¿por qué les da carrilla a las mujeres? No, hombres y mujeres tenemos hormonas. Y en relación con los hijos, aquí hay 2 papás, pero voy a hacer más bullying todavía. Ayer
hice una presentación matrimonial. Vino un jovencito de 25 y otro jovencito de 31. No quiero decir cuál era cuál todavía. Uno de ellos, sus papás ya estaban dándole carrilla porque decían que ya se estaba tardando. Espérense, déjenme acabar. Y el otro, el papá estaba casi llorando y casi en un ataque de... Era el papá, los dos papás, curiosamente tampoco no tocan ya muchas de esas, ¿no? Que en las presentaciones venga el papá y la mamá de cada uno de los dos. Pero bueno, ayer tuve buena fortuna y me tocó esa. ¿Cuál de los dos era cuál? El de 31 era el de casi lloraba. El de 31 era el de casi lloraba. ¿Quién era, el hombre o la mujer? El hombre. No. La mujer. Era el papá de la niña de 31. Híjole. El que todavía quería quedarse a su hija más tiempo. Eso es por aquello de que me digan que los hombres no son hormonales. Ay, padre. Los hombres a lo mejor no somos muy hormonales con los hijos varones. O a lo mejor lo escondemos mejor. Si estoy equivocado, díganme porque yo no tengo esa experiencia. Estoy hablando nada más de lo que veo. Lo que le han contado. Sí, no, lo que he visto y lo que me han contado. En cuanto a las niñas, han visto mi hermano lo duro y lo radical que es, y vieran cómo lo tratan sus hijas, porque tuvo 3 hijas. Vieran cómo lo tratan. Que dicen, bueno, y el ogro y el Lord Marshall y todo aquello, ¿dónde quedó? No, ya no quiero que traigan más amigos, que esto y que el otro. Se llegaba ahora viene una de esas fechas, se llega el Super Bowl y él ahí lo tienen haciéndoles la comida a sus hijas y a sus ahora ya sus esposos, ¿no? Pero en aquel tiempo eran sus pretendientes, sus amigos, y el ogro haciéndoles la comida para que ellos no batallaran. Díselo, no, hombre. Dice, no son hormonales, ¿cómo no? Que a veces no lo manifiesten o algo. No voy a ser directo, pero tienen hija los dos, ¿verdad? ¿No? ¿Usted no tiene ninguna hija? Puros hijos. Puro hijo también. No, entonces no saben de lo que estoy hablando. De lo que se pierde. Hubiera sido divertidísimo. Celia tiene puros hijos. Yo les digo, mi papá era muy duro con todos los hombres. Y la profe también. Pero con mis 2 hermanas, 2 y 2. si les daba el sol de fea forma y alguien tenía la culpa, pagaba. O sea, si les daba el aire de mala forma y alguien había dejado la puerta abierta a sus niñas, ardía Troya. Pero bueno, ¿qué significa que Jesús quería a los niños? No significa únicamente esta cercanía o esta relación filial que tienen normalmente o que tenemos normalmente con los niños. No solamente eso. Significa al decir que los quería, que los valora y los respeta. Hoy pensamos en términos de cariño y pensamos en términos de apapacho, de caricia, de consentir. El Señor los valora como seres humanos, como hijos de Dios, los pone como modelo, los respeta y además lanza advertencias para aquellos que no se portan bien con los niños, en todos los sentidos. Las peores advertencias que el Señor en la historia lanza en los evangelios es para los que escandalicen a los pequeños, es para los que les hacen daño a los pequeños. Yo he hecho llorar a una que otra señora y a uno que otro señor cuando me dicen que les pegan a sus hijos. Y ¿cómo que cuando les pegan a sus hijos que no hay que pegarle a los niños? Si me preguntan a mí que no tengo ninguno, de todas maneras les digo que sí. Así, ay padre, ¿cómo? Sí. Medido, moderado y lo menos frecuente que se pueda. Si no funciona uno, no van a funcionar 10. Exactamente. O sea, si no funciona uno, no van a funcionar 100, porque no es la cantidad, es el aplicarlo correctamente.
Y hay una condición que siempre hay que tener. No es para desahogarte, no es para desquitarte, no es para que te paguen los platos rotos. La forma tiene que ser que te duela más a ti. Poner un límite que no se debe cruzar nunca más. Y esto es bueno para todas las relaciones. Así, ay, padre, que se aprovecha, no. Cuando uno tiene que aplicar este tipo de castigos, que sí de vez en cuando se tienen que aplicar 1 o 2 veces en la vida de todos. Si no se aplican, vemos mucha disfuncionalidad. Va a decir, padre, los animales no hacen eso. Sí lo hacen. Sí lo hacen. Sí corrigen a la medida de lo que puede comprender el otro. Y hay puntos, por ejemplo, en una manada de perros, la mamá de los cachorros, si se están peleando entre ellos, les dice, bájenle 3 rayitas. Ella se para y detiene las peleas. Y lo hace enseñando dientes, gruñendo, a veces dando manotazos. No hay mayor daño. Entonces, pero se tiene que notar, igual los perros agarran a los cachorros del cuello. Nunca los aprietan, Ojo, no les queda ni una marquita siquiera. Pero es muy sensible, entonces, un apretoncito en el cuello. ¿Por qué creen que por qué les ponemos collares a los perros? Porque son muy sensibles en el cuello. Entonces, esto ayuda a controlarlos, a bajarles 3, 4 rayitas. Bueno, puede haber quien no esté de acuerdo con que se le arrime 1 o 2 nalgadas a un niño. Yo soy de la idea de que sí. Al menos 1 o 2 veces en la vida hay que darle sus 3 medido, moderado, lo menos frecuente. Nos tiene que doler más a nosotros. Nos tiene que doler más a nosotros la corrección. Y se tiene que hacer siempre estando en paz. O sea, siempre estar. ¿Qué quiere decir estar en paz? Si yo estoy enojado, no es el momento para corregir. O sea, no es el momento para corregir. Si yo estoy asustado, no es el momento para corregir. Entonces, estas características se tienen que ser. Habrá discusión, quizá algún día invitemos a algún psicólogo, algún psiquiatra que nos ayude con este tema. ¿Qué tan benéfico es? Yo sigo a varios psicólogos y psiquiatras en este aspecto. Sobre todo americanos y canadienses. Los que sigo, obviamente, si los escucho es porque estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dicen. Y porque me puedo justificar en las cosas que ellos dicen. Entonces, uno de ellos cuenta un ejemplo de una situación que tuvo con su mamá un día que le sirvió de comer y le dijo que lo que le estaba dando era pura basura, y la mamá agarró el vaso de leche y se lo aventó a la cara. Dice, ay, padre, eso no está bien, que una mamá haga eso. Una que otra vez en la vida. Una que otra vez en la vida. Eso de faltarle al respeto a la mamá diciéndole que le da basura, a nosotros se nos hace ya muy normal por nuestra época, pero vemos los resultados. Totalmente de acuerdo, no voy con lo de los azotes. En otras épocas era más así. Cuando uno dice, yo sé que cuál es el sentido de lo que está diciendo la palabra de Dios, sí lo dice, no hay vuelta de hoja. Que hay que corregir a los hijos cuando están jóvenes, niños, es cuando hay que educarlos y corregirlos. Es la etapa para hacerlo. Cuando ya están grandes, yo y más si son de mi familia, que tienen yo tengo sobrinitos que miden 1,90 de estatura, 1,85. Entonces, y hombres y mujeres de esa estatura y fuertes. Dice uno, pues más vale que los hayas educado bien de chicos, porque si no de grandes así te va a ir. Ya que crezcan, quién sabe cómo le vayas a hacer. Pero bueno, querer a los niños significa valorarlos, significa respetarlos. Y hay un punto ahorita que desgraciadamente como iglesia tenemos un problema muy grave en eso. Porque por miedo, y voy a ser claro, por miedo a los abusos, nos hemos vuelto muy distantes y muy parcos, muy amargos, muy sin chiste, con poca pimienta, en torno a los niños. A mí me ha tocado, en mi corta experiencia sacerdotal,
acompañar a matrimonios, ya ahorita que acompañé a sus papás de jóvenes, ya tuvieron a sus hijos y me tocó convivir con sus hijos de 0 a 5 años, de 0 a 5 años, de 0 a 6 años. Y con algunos de ellos me llevaba. Tengo uno en la parroquia anterior donde estuve que se llama Matías. A su papá y a su mamá los dirigí espiritualmente cuando ellos eran jóvenes novios. Y al papá lo conozco, él debió haber tenido unos 14, 15 años cuando yo tenía 19, 20. Cuando estaba en el seminario haciendo misiones me tocó conocerlo. Entonces es una relación de mucho tiempo. En días pasados me mandaron un mensaje para avisarme que Matías quiere ser monaguillo. Pero digo yo, bueno, pensando en el tiempo que me tocó a mí estar junto a ellos en la misma parroquia y acompañar a Matías todos los domingos en misa. Matías y yo nos llevábamos muy fuerte. En aquellos tiempos no estaba todavía lo de la pandemia y él y yo traíamos un pleito. Él tenía que haber agua bendita en la fuente, tenía que haber agua bendita y tenía que estar limpia además. Porque si el niño veía cualquier cosita del agua que se deja descubierta, cualquier cosa, y me se quejaba, y me decía, o sea, padre, está sucia el agua. Apenas hablaba y ya nos llevábamos fuerte. Otra cosa era que él me ponía agua bendita a mí. Y ya me daba la bendición. Entonces, la bronca es, esto es posible gracias a la cercanía, la confianza, el cariño y la capacidad de manifestar, de dar y recibir cariño. Obvio, de manera honesta, de manera clara, de manera transparente. Obvio. Dice, no, para mí no hay problema. Yo les he dicho aquí a varias mamás que tienen monaguillos, ustedes, si su niño entra a algún lugar y hay otro adulto, tienen que estar viendo. Tienen que estar viendo. Si no están viendo, saquen al niño. No importa quién esté. No importa. O sea, su trabajo, su compromiso, su responsabilidad para velar por la seguridad de los pequeños, tiene que estar ahí. Ahora, si está la mamá y si está el papá ahí, y llego yo y con algunos niños, chócala, y sus formas exóticas de saludarse. Si está viendo el papá y la mamá, no tengo ningún problema. No hay ningún problema, pero sí tenemos que superar, o sea, no por las transgresiones, los abusos, la violencia a los niños, vamos ahora a violentarlos del otro extremo, sin cariño, sin afecto, sin esa cercanía, porque no les vamos a hacer bien, porque en ocasiones para muchos de esos niños el único lugar donde tienen la posibilidad de acercarse a alguien, a una figura paterna, para empezar porque no hay, es dentro del ámbito de la iglesia, y hay que garantizar que siempre se proteja, pero esto no quiere decir, porque la fácil es, no lo hago, no me acerco, no tengo problemas, no tengo necesidad, pero no es por ti. Aparte de nuestro trabajo, de nuestro apostolado, de nuestro servicio dentro y fuera de nuestra casa, con todos los niños, porque no solamente son nuestros niños, son nuestros sobrinos, son nuestros alumnos, son nuestros feligreses, son nuestros vecinos. ¿Por qué a veces empujamos a los niños con los lobos? Pues porque no saben distinguir a una buena persona. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un alrededor que les tome atención, que les preste oído, que se acerque. 2 veces se presenta nuestro Señor ofreciendo estas caricias a los pequeños, tomándolos en brazos. Ahorita los padrecitos en Estados Unidos me da mucha risa a mí, porque tienen que llenar un disclaimer a la hora de los bautismos si quieren que levanten a los niños o no.
sea, tienen que... está prohibido en Estados Unidos, si alguien da la absolución, y no estoy hablando ahorita de tiempos de la pandemia, tocar a la persona en la cabeza. O sea, ya llegamos a... ese es un extremo al que hemos llegado también con respecto a los niños. Y no nada más entre nosotros, sino en todas partes. En las escuelas, los profesores ¿saben transmitir cariño a los niños? Ya no nos dejan. Pues no tienen las mismas condicionantes, pero bueno, no en la escuela. En los equipos donde participan los niños, si es que los llevan, participan en algún equipo, hay esta posibilidad con sus entrenadores. Ahora bien, ¿cómo vamos a educar afectivamente a los pequeños? A que sepan manejar sus afectos, sus emociones, sus sentimientos. Si los estamos haciendo crecer en un cristalero. Hay algunos ahorita que, si alguna vez los señores casi estoy seguro que sí, jugaron béisbol o jugaron fútbol en alguna ocasión. Una característica del béisbol es que cada que uno hace algo bueno le dan una nalgada. Y no es desdeñado como un acto, ahora sí, de tendencia homosexual. O sea, no se juzga a las personas por hacer esto, no. O sea, a veces es todo el cariño que van a recibir en su vida. O sea, curiosamente, entre los hombres en los deportes, nos damos ese margen de encuentro, de cercanía, y probablemente sea el único lugar donde experimentamos algún tipo de cariño o de afecto de parte, a veces, de los compañeros, de los amigos, algún tipo de... Pero ya ahorita, yo me acuerdo, el entrenador de básquetbol a todos nos nalgueaba. Tenía su esposa, tenía sus hijos, un gran hombre, que además enseñaba a ser hombres. ¿Qué significa eso? Honestos, responsables, directos, trabajadores. Entonces, ese tipo de hombres, y no me acuerdo ni cómo se llama, el Cero, donde quiera que esté, saludos. O sea, ese tipo de hombres deberían de tener monumentos. Bueno, nuestro Señor y nos enseña a nosotros a hacer las cosas bien, a manifestar el afecto, el cariño como parte fundamental de nuestra relación con los niños. Y esto va en el hogar. Yo recuerdo maestras afectuosas, me tocaron maestras afectuosas en etapas en que necesitaban maestras afectuosas. Tuve la misma maestra 3 años en la primero, segundo y sexto año, la misma maestra, que nada más el apellido tenía Rudo porque era un corazón de pollo. Me acuerdo del nombre, imagínense, Elba Verdugo Marrón. Pero nada más el apellido tenía de Verdugo. Sí era ruda, era para la cuestión disciplinaria. Muy buena para enseñar, mis respetos donde quiera que esté también. Nada más su esposo una vez se enojó conmigo, el esposo de la maestra, ya que había crecido. Yo iba con mi hermana y ese maestro a todos les gritaba cuñado, y yo le mandé saludar a su mamá porque a mí no me gustaba que me dijera cuñado. Ya después platicamos y ya resolvimos la situación, ¿no? Ya me dijo quién era y que a todos les decía así. Dije, a mí no me vuelva a decir. Bueno, el punto al que voy. Esta cuestión del afecto es algo importante. Los quiere, los valora, los respeta y les manifiesta afecto, cariño. Los toma en brazos y dice en otras ocasiones, los acaricia tal cual. Los evangelios. Y caricias, obvio, propias, adecuadas, sin doble intención. ¿Qué más nos dice? Ya vimos las advertencias para todos aquellos que maltratan, abusan. Hay un ángel que todos los días está delante de Dios, el ángel de la guarda, y constantemente está pasando. Ahora sí, ¿cómo vamos con eso?
hay otro aspecto. Si nosotros revisamos los evangelios, la historia del Señor, realiza muchos milagros de niños y de adolescentes. Algunos de ellos ni se los piden. Algunos de ellos ni se los piden y Él los hace por cariño, por afecto, por predilección para con los niños. Hay una anáfora, luego nos peleamos con lo que significa. Las anáforas son divisiones que hay en el misal romano sobre distintas plegarias eucarísticas. Voy a decirlo así. Hay más que se puede decir, los profesores de liturgia del seminario se rasgarían las vestiduras, pero así lo vamos a dejar. La anáfora, hay 3 anáforas en el misal romano que son exclusivas para las misas de niños. Y a mí me encanta, nada más que están muy largas, ¿no? Y no sé, pero a alguien le gusta acabar antes de... No, don Luis me da carrilla porque dice que siempre le quedo debiendo al Señor de las misas porque acabo antes, ¿no? Porque la homilía. No, él nunca me ha reclamado eso. Yo sí. Eso es algo que nunca me han reclamado, ¿no? Debo decir, es primera que no está conforme con la cuestión de que no haya homilía. Bueno, el punto. En una de esas anáforas se presenta a Jesús como el amigo de los niños y de los pobres. Jesús, el amigo de los niños y de los pobres. Entonces, esto es algo importante, es algo que deberíamos de tener siempre en cuenta. Muy bien, vamos a pasar a la llamada de Jesús a la infancia espiritual. Jesús es el primero que llama a esta infancia espiritual. ¿De qué trata la infancia espiritual? Trata de reconquistar nuestra inocencia. Así, padre, ¿qué es la inocencia? Porque alguno piensa que ser inocente es ser torpe. O dicho con otras palabras más fuertes, ¿no? Ignorante, estúpido, y pudiéramos irnos con más palabras. Inocente viene de una palabrita, de 2 palabras en latín, in nocere, no dañar. O sea, el que no daña es el inocente. El inocente por antonomasia es nuestro Señor Jesucristo, aquel que en ninguna situación nos dañaría. Inocente es aquel que no puede dañar. Hablar de recuperar nuestra inocencia significa que nosotros somos conscientes, capaces y libres para no lastimar, para no dañar. Un niño cuando se pelea con otro niño no está buscando conquistar poder o conquistar dominio, no está queriendo hacer un acto depredatorio. O sea, no hay malicia. Lo está haciendo porque se enojó, está siendo transparente, lo está manifestando. Si está más o menos civilizado, más o menos salvaje, es la manera en cómo va a actuar. Pero bueno, primero recuperar la inocencia. Segundo, recuperar nuestra confianza en Dios como Padre. Ese aspecto de la confianza en Dios no es nada más, es que sí, Dios todo lo puede. No. Mi Padre Dios que todo lo puede. Mi relación filial. Soy hijo de Dios, reconozco mi identidad, mi dignidad y la misión que me encomienda el Señor. Estos aspectos son fundamentales dentro de la infancia espiritual. La inocencia, y es algo por lo que hay que luchar. El día de ayer, durante la celebración litúrgica, su servidor estaba bravo porque decía una cosa y parecía que lo que estaba diciendo lo contrario era lo que estaban haciendo. Y luego empecé a ver risas como de ¿cómo se dice?
A mí me preocupa, la risa es algo tan hermoso y tan bello, pero se puede convertir también en un instrumento diabólico. Van a decir, ay padre, ¿cómo? Sí, la burla. La risa es compartir la alegría, el gozo de la vida, del don que Dios nos da de vivir. La sonrisa, la alegría, la paz, nace del reconocimiento de la identidad, de la dignidad y de la misión. La burla busca destruir al prójimo en su dignidad, en su identidad y en su misión. Cuando le hacemos burla a alguien, lo queremos destruir. Quien se burla del hermano del prójimo, y en todos los niveles, busca destruirlo. Entonces, aquí llegamos a aquello de que lo más bello se puede convertir en lo más nefasto si se usa contra lo que es la voluntad de Dios. O sea, y entre más noble y bello, vamos al caso del amor. No estamos ahorita en ese tema, ¿no? Vamos a celebrar próximamente, próximo lunes, si no me equivoco, el 14 de febrero, Día de San Valentín, Día del Amor y de la Amistad. ¿Cuál es una de las formas más crueles, criminales, que podemos tener y decir que es una forma de manifestación de amor? Ir con alguien solo porque no hay otro mejor. El fabuloso peor es nada, o por lo pronto. No hay nada más grotesco que eso. O voy a ir contigo para compartir nuestro amor y nuestra amistad y nuestra relación, pero si mañana me sale otro, te vas pasado mañana. O sea, dice, a ver, espérame, estás usando a la persona y le estás diciendo que la amas mientras estás pensando que aquello ya se acabó y que lo mejor es que se vaya él o te vayas tú. Esto, sea honesto. O sea, la peor forma de vivir o de lastimar a alguien es haciéndole creer que hay amor cuando en realidad lo único que hay es conveniencia, interés, o simplemente tomar a la otra persona como una aspirina para cuando nos duele la cabeza. Mientras me duele la cabeza está bien la aspirina. Si no me duele, ahí se va a quedar la aspirina de por vida. Bueno, 4 características. Las 4 características de la infancia espiritual de que nos habla Santa Teresita del Niño Jesús. La primera característica es la apertura de espíritu. Cuando tengan ganas de ver gente con mucha fe, pónganse en los primeros lugares en el templo, sobre todo en la misa de los niños, pero en todas las misas no, pero en la misa de los niños hay más. Pónganse enfrente y vean a los niños que pasan a recibir la bendición. Vean a los niños que pasan a recibir la bendición. O sea, yo podría cachetear a varios, o sea, porque van pensando en los frijoles o en las tortas o en los tamales, van perdidos y se les nota. O sea, cuando le digo, cálmate, no llevas prisa. Cuando llegan con las manos así y van a recibir al Señor en las manos y dice uno, a ver, mijo. O sea, llevan a veces que el cubrebocas, que la pluma, que el teléfono. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, ¿a qué vienes? En cambio, los niños que pasan a recibir la bendición saben dónde van sus manos. A la hora que reciben la bendición, hacen reverencia. Hacen su reverencia y algunos de ellos logran causarle dolor, en este caso a su servidor, de no poderles dar la comunión. Es impactante la manera en que se acercan a recibir la bendición. Y luego hace uno el comparativo de decir, bueno, hay otros hay algunos que me tiran el agarrón, le digo, cálmate, vas a recibir la Eucaristía, no la vas a tomar y no me la vas a arrebatar tampoco, ¿no?
O sea, pero dice uno, la devoción, el amor, la fe, la transparencia, y esto empieza con la apertura espiritual. ¿Cuándo es el momento para acercar a los niños a Dios? Ese es el momento. Cuando su apertura, cuando su deseo de conocer, cuando su deseo de que los convenzamos de quién es Jesús, esté a la altura de lo que ellos desean. Ellos quieren escuchar, ellos quieren que les platiquemos. Un problema ahorita que tenemos en nuestros nuevos modelos educativos que están hechos a base de competencias, es que rara vez le damos el espacio a la narrativa y al cuento. Y este es un aspecto metodológico, pedagógico, didáctico, que si lo aprovechamos en las etapas entre los 5 y los 8 o 9 años, nos puede servir para toda la vida. O sea, si en ese momento se utiliza adecuadamente este instrumento, no es la panacea, no es la píldora que cura todas las enfermedades, como decía Beto el boticario. Para los que son viejos van a saber, los jóvenes quién sabe. ¿Usted sí sabe quién es Beto el boticario? No, don Luis sí, estoy seguro. He escuchado, pero... No sé si ustedes hayan escuchado por ser de Jalisco. Porque allá se usaba. Sí. Bueno, el punto. Primera característica, la apertura espiritual. Y aprovechar esos momentos. De hecho, Juan Jacobo Rousseau, que no era Juan, yo digo Juan Jacobo porque me acuerdo más fácil. Jean Jacques Rousseau, Juan. Él en su Emilio, que es un libro donde él desarrolla la formación, el crecimiento y los instrumentos que hay que utilizar para formar adecuadamente a un niño, Juan Jacobo, en este caso Emilio, y él tiene muchos puntos muy interesantes en torno a cómo usar todos los instrumentos a nuestra disposición. Yo hablé ahorita de la narrativa, pero a mí me preocupa que a los niños ahorita no los sacan a excursiones. No los sacan a excursiones tanto como sería adecuado para ellos, y sus excursiones a veces es al hipódromo, al parque, al museo, al parque Morelos o algún lugar así sin mucha pimienta. No, me refiero a excursiones que los saquen a caminar, a arriesgarse, a caerse, a rasguñarse. Si lo hacen, bendito sea Dios. En mis pláticas con mis sobrinos, sobre todo, no me toca que me compartan esto. Hay excursiones al zoológico de San Diego, o a SeaWorld, este tipo de lugares así, popis. Segunda característica, la sencillez. Estamos hablando infancia espiritual por Santa Teresa del Niño Jesús. La sencillez, ¿qué significa la sencillez? No complicarnos las cosas. No complicarnos significa, ahorita hablaban de escúchame con los ojos al principio de la clase. O sea, si tú estás viendo, hay que empezar a observar. Si tú estás oyendo, hay que empezar a escuchar. Si tú estás a un lado, hay que extender el brazo para lograr un encuentro donde haya contacto, donde haya encuentro verdadero. Tercera característica, la primacía del amor. Aquí esto de la primacía del amor. Cuando uno deja que sea la cabeza, estaba platicando fui a, ¿cómo se llama? Donde venden estos productos, Stern. Yo soy bueno para platicar a veces con las personas que tienen ganas de platicar. Si no tienen ganas de platicar, digo gracias porque me dejan descansar. Pero si alguien me platica cualquier cosa, por lo regular me interesa.
Y a muchas personas les sorprende. Hoy fui a comprar unas cosas, por cierto, un aro de luz que no logré armar hoy. Ni siquiera lo saqué de la caja, lo guardé. Se la vamos a parar aquí. Pues no sé si ahí o en el atril, porque también tiene atril. Ok. Vamos a Donde vaya, ya veremos. El punto es, estaba platicando. Y la muchacha que me atendió, la señorita que me atendió, tiene un novio de esos que trabajan un chorro. Ella está acabando su carrera de licenciatura en Derecho. No sé cómo se llama ni uno ni otro, así es que va a ser completamente anónimo. El punto es que en la meditación y en la reflexión le decía yo si estaba segura de continuar con su novio. Le decía si no iba a ser un motivo para distanciarse cuando le empezaran a poner no solo la conveniencia, sino la realidad. ¿En qué voy a trabajar yo y en qué va a trabajar él? Dado el momento y qué posibilidades de progreso tenemos. Obvio, esta chamaca me respondió finamente que el amor lo podía todo. No, está en lo cierto. Pues sí. O sea, si se busca otro abogado, lo más probable es que truene su matrimonio más rápido. Si algún día se llegan a casar. ¿Estamos de acuerdo? Que los dos tengan un nivel de complicación de vida que difícilmente puedan hacerse felices mutuamente. Cuando nosotros dejamos que el amor tenga la primacía, y este es el caminito, esta es la infancia espiritual. Si el amor tiene la primacía, entonces mantenemos abierta nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro deseo de seguir creciendo. Porque vale la pena. Porque si está la primacía del amor, aquello va a valer la pena. Si únicamente es el seso, la cabeza. Por ahí cierto obispo no quería que me regresara cuando estaba estudiando el normal. Quería que me fuera de vacaciones. Que fuera a conocer, que aprovechara para visitar todo lo que pudiera visitar. Y por más que me hablaba de las cosas bellas, del arte, y también de que a lo mejor nunca iba a poder volver. Llegó al extremo hasta de ofrecernos ayuda económica si la necesitamos para permanecer allá. ¿Cuánto tiempo después de que pude regresar creen que aguanté estando allá? Un día. O sea, el día que salí, nada más el día que hice de vuelo y el día siguiente ya estaba aquí. O sea, lo que me tardé en llegar fue el vuelo. Entonces, cuando nada más es la razón la que nos mueve, así, es muy difícil que logre convencernos. Las razones son muy buenas cuando nosotros le damos la primacía al amor. No son suficientes cuando solamente están las razones. No sé si me expliqué. Por ahí había un filósofo que decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y era un filósofo muy famoso, inventor de los lentes que muchos usamos todavía ahorita, mejorador de esos lentes, Blaise Pascal. No de los lentes en sí, de los bifocales y este tipo de algún tipo de avances sobre los lentes para no echar mentiras. El aspecto del sentimiento filial. Sentimiento filial. Para poder caminar nosotros el camino de la infancia espiritual, tenemos que tener este sentimiento filial. ¿Por qué es indispensable tener este sentimiento filial? En sus casas ustedes lo han de haber experimentado, y en sus familias y en las escuelas. ¿Qué pasa cuando uno no se siente el consentido, el especial? ¿Qué pasa cuando no nos sentimos así? ¿Qué es lo primero que brota en nosotros? La envidia.
el miedo, la inseguridad. Entonces, es indispensable que nosotros nunca perdamos este sentimiento filial. ¿Por qué? Porque cuando no lo tenemos, o sea, empezamos a naufragar en nuestra vida. Quien deja de sentirse hijo experimenta ¿cómo se llama cuando alguien no tiene papás? Orfandad. Una orfandad cruel y despiadada. Eres un huérfano y así tengas papá o mamá, si tú no te sientes hijo, si tú no te experimentas ni te identificas con tu ser hijo, con tu ser filial, de todas maneras vas a naufragar y de todas maneras vas a ser un huérfano. Vas a ser un huérfano había otra palabrita que se usaba mucho antes para los tipos de sociedades anónimas. Vas a ser un huérfano anónimo. Así, padre, denle vueltas a esa expresión. Anónimo. O sea, el peor tipo de huérfano que puede existir, aquel del que nadie, ni nada se interesa. Y puede ser por opción tuya. Entonces, este camino espiritual, este camino de infancia espiritual, nos da estos 4 elementos interesantísimos para poner a practicar por ahí. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Yo ya acabé, gracias a Dios.